En fin, con todo esto quiero pedirles, por favor, al doctor José Jalabe, que aquí está. El doctor José Jalabe, muy modesto, me dijo, nada más di que fui presidente de la academia. Si alguien sabe de medicina interna, es el doctor Jalabe. Entonces sí, le voy a pedir al doctor Jalabe que sea tan amable de darnos el tema que ya lo mencionó previamente el doctor Raúl Carrillo. Adelante. Gracias. Muchas gracias por la invitación al doctor Miguel Cruz. Saludo con mucho afecto a Leofabio Márquez, a Raquel Gerson, a Juan Carlos de Anda, Otilia Perichar, que nos acompañan en este grupo. Y bueno, voy a comentar algo en relación a lo que es el extremo de las consecuencias de la modernidad. Parte de la modernidad es la tecnología, que a veces nos falla un poco. A mí me falla un poco, ¿no? Entonces tengo que poner el dedo acá para que no me... Como todos ustedes saben, la obesidad mórbida se define como la gente que tiene un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado. Y en efecto, ya no solo es un diagnóstico clínico, sino que se ha convertido verdaderamente en un fenómeno social. Mientras los ideales de belleza en algún momento determinado promovían la delgadez extrema, el entorno urbano y el consumo empuja hacia el exceso de calorías y el sedentarismo. Ya se comentó el uso del teléfono celular. Hoy podemos subir y bajar las cortinas con un aparatito. Por supuesto, el aparato de la televisión lo hacemos desde la cabeza. Se nos descompone el aparato, nos volvemos locos. Cuando Malio era chiquito, seguramente a él sí lo mandaban a cambiarle de canal 2, 4 y 5, pero finalmente hoy con tantos canales nos volvemos locos y se nos descompone el aparatito, ¿no? Por supuesto que la aceleración de la vida nos impide a veces tener buenos hábitos alimenticios, que seguramente en un momento la doctora Otilia Perichar nos va a hablar sobre todas estas situaciones en particular. Pero bueno, este entorno pues nos ha llevado a una posmodernidad en donde desafortunadamente todavía existe esta situación en particular. Y en la posmodernidad, la obesidad mórbida no es una decisión personal, es el resultado de todo el entorno que les decía. Estamos sentados todo el tiempo con el home office o con las tareas, pues ya lo hacemos todo desde este punto de vista. Aquí la academia, junto con la Secretaría de Salud, ha promovido que nos paremos, que caminemos, que estemos un poco más en ese aspecto. Por supuesto, estamos en el tráfico muchas horas. Bueno, algunos de los que vivimos un poco más lejos estamos mucho tiempo en el coche y estamos agobiados. Y lo que comemos, no tengo conflicto de interés, pero a veces sí es lo que más se nos antoja: papas Sabritas, gansitos Marinela, donas Bimbo. Repito, no tengo conflicto de interés en este aspecto, pero bueno, esa vez es lo que comemos. ¿Y cuál es el impacto fundamentalmente de esta obesidad? Bueno, primero, la prevalencia global de la obesidad. Ya decía el doctor Cruz que tenía sus vecinas ahí arriba que sacaban la basura, no dijo de qué, pero seguramente eran de papas y de toda serie de cosas. La prevalencia global de la obesidad es aproximadamente del 16% de los adultos, y en México 75% de los adultos con sobrepeso tienen sobrepeso u obesidad, y el 36% se habla de obesidad mórbida. Del 6 a 8% de obesidad mórbida en los adultos, que es muchísimo. Y esto, como decía el doctor presidente de nuestra academia, Raúl Carrillo, finalmente impacta en la diabetes, en la hipertensión, en los problemas de todo el síndrome metabólico, que seguramente se van a tratar un poquito más adelante. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias médicas o clínicas de la obesidad? Pues sí, el síndrome metabólico, que compone prácticamente todo lo que está acá. Entonces, la diabetes, es impresionante la cantidad hoy en día se habla de que uno de los fármacos que más se venden en el mundo son los antidiabéticos, los hipoglucemiantes orales y las insulinas, las sulfonilureas, las biguanidas, las GLP-1, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que esto impacta en lo que es la apnea del sueño. La apnea del sueño, que es bastante común y que nos cambia totalmente la vida, porque la gente empieza a roncar, deja de respirar, y aunque duerma 8 horas o 10 horas, finalmente en un momento determinado no descansa y al día siguiente se encuentra cansado, etcétera, etcétera. Y a veces lo intentamos resolver nosotros, los clínicos, con el CPAP,
con oxígeno o sin oxígeno el CPAP. Decimos, tienes que usar un CPAP cuando tendremos que modificar fundamentalmente las acciones de nuestra vida cotidiana. Y la hipertensión arterial también. De hecho, les puedo decir que tanto la diabetes como la hipertensión se pueden controlar bajando de peso. Igual que la dislipidemia, que conlleva en un momento determinado a toda la enfermedad cardiovascular, que Manlio nos va a hablar seguramente más adelante, y que es muy común, muy común. Y por supuesto se ha asociado con algunos tumores que Raquel nos va a hacer favor de comentar en un momento. Y bueno, todo esto de la obesidad y la enfermedad, pues nos habla de que tenemos una inflamación crónica. Todos los pacientes obesos tienen una inflamación crónica y el tejido adiposo secreta citocinas que promueven la carcinogénesis, que seguramente Raquel nos ampliará todo este aspecto. Y la obesidad no solo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, sino que también empeora el pronóstico de estos pacientes con cáncer. Tenemos que alimentarlos muy bien. No voy a hablar más de esto porque Raquel nos va a hablar de eso. Y bueno, otras situaciones son el aumento de la leptina en estos pacientes, que nos hace pararnos en la noche. El insomnio, cuando nosotros tenemos insomnio, aumenta la leptina, nos paramos al refrigerador y comemos, y finalmente, sobre todo en las fases 1, 2 y 3 del sueño, no tanto en la 4 y 5 que son ya del ensueño, y todo esto tiene un factor pro-oncogénico. Y bueno, tenemos que tener la posibilidad de disminuir la adiponectina, que finalmente es protectora. Por supuesto que la obesidad y la enfermedad pues nos hablan de que va a haber una hiperinsulinemia, de que va a haber un incremento de señalización del IGF-1 y que va a haber un crecimiento tumoral. Y los estigmas del peso. Bueno, como todos ustedes saben, la obesidad no solo genera daño metabólico, también produce estigmas, incluso dentro del sistema de salud. Y así como puede haber estigmas de que una gente es bajita o que yo no tengo pelo y me critica a Raquel Gerson constantemente de que estoy pelón, pero bueno, sí, y también a Raúl Carrillo, son los estigmas que tenemos en un momento determinado. Manlio también, creo que, Miguel, bueno, varios de los que nos pudieran criticar en un momento determinado, pues finalmente también se critica y se estigmatiza a los pacientes con obesidad. Este estigma se asocia a retraso en consultas, menor adherencia y peor acceso a cuidados preventivos, porque curiosamente se nos vuelve un círculo vicioso. Y decimos, no, ¿sabes qué? Y tenemos como desde el punto de vista psicológico en tratar de comer un poco más. Hablar de obesidad sin culpar no es un gesto ético únicamente, es una estrategia clínica basada en evidencias. Nosotros culpamos al paciente. Cuando llega el paciente decimos, es que no has bajado de peso. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Vamos a ayudarte. Tenemos que ayudarte porque tienes estas posibilidades y tienes estas otras posibilidades. Y creo que hablar de obesidad sin culpar es una situación que tenemos los médicos y que tenemos que cambiar esta situación en particular. Ahora, ¿por qué es a veces tan difícil revertir esto? Pues tras la pérdida de peso, el cuerpo activa mecanismos de defensa, aumenta el apetito, disminuye el gasto energético y favorece la recuperación de peso. Y también estas adaptaciones pueden persistir durante muchos años y se trata de una fisiología adaptativa. Esto explica por qué las intervenciones aisladas fallan y por qué el manejo debe ser integral y sostenido. Así como manejamos al paciente diabético de por vida y como manejamos al paciente hipertenso de por vida o cualquier otra enfermedad crónica la manejamos de por vida, la obesidad tiene que ser manejada también de por vida. Y es un problema cultural que tenemos que manejarlo. Entonces tenemos en principio cambiar el estilo de vida. Hoy hay muchos medicamentos, GLP-1, hay muchos ya, hay como 4 o 5 a nivel comercial, en donde se están sobreabusando en este aspecto, porque si sabes que la gente ya lo compra. De hecho, uno de los principales que salió, que los dábamos para los pacientes diabéticos, se agotó y había que mandar a los pacientes a farmacias. Hoy ya hay 4 o 5 laboratorios que tienen este tipo de medicamentos. Pero cuidado, estos medicamentos no hay que utilizarlos exclusivamente. Lo más importante es cambiar el estilo de vida, porque estos medicamentos te van a quitar masa muscular, pero pueden en un momento determinado tener, como todo fármaco, reacciones secundarias importantes,
desde metabólicas hasta algunas neoplasias que se han asociado con este tipo de medicamentos como el cáncer de páncreas. Y por supuesto, existe la cirugía bariátrica también, en donde a muchos de los pacientes que se ha hecho esa cirugía bariátrica, manga, clipaje, cualquier cirugía bariátrica en un momento determinado, cuando se hacen y cuando el paciente lleva un cambio del estilo de vida, no necesita hipoglucemiantes, no necesita antihipertensivos, no necesita estatinas, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí es importante que nosotros tengamos las opciones del tratamiento, pero lo más importante, vuelvo a repetir, va a ser eso. ¿Qué fármacos se han estudiado para esto? Bueno, con las pérdidas de peso que ustedes ven aquí en su extrema derecha, bueno, está el Orlistat, la fentermina, combinada o no combinada, la liraglutida, la semaglutida, en fin, todos estos fármacos se han utilizado, que son GLP-1s, que son simpaticomiméticos, que disminuyen el apetito y producen una saciedad derivados de anfetaminas, pero se pueden utilizar, debemos utilizarlos, pero lo más importante es que, y en cada paciente, especificar qué fármaco hay que darle, porque cada uno tiene sus reacciones secundarias, y si el paciente es diabético hay que darle tal situación, y si el paciente es hipertenso también hay que darle, pero también tenemos pacientes con otras patologías crónicas que tenemos que especificar qué fármaco se tiene que dar a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer los médicos? Mirar integralmente al paciente que tiene obesidad. No culparlo. Desde que llegan, les decimos, ¿sabes qué? Es que no has hecho la dieta, no has bajado de peso, y lo culpamos. Y eso es una falla que tenemos los médicos. No hay que culparlo, hay que considerarla como una enfermedad. Educar, como les decía, sin culpar. Apoyarse en políticas de salud y usar la tecnología a nuestro favor. Usar la inteligencia artificial que se ha tocado aquí, que hay todo un manual y un libro que está aquí en el reservorio de la academia sobre inteligencia artificial, utilizar todos estos métodos para que en un momento determinado podamos orientar al paciente y el paciente, cuando lo orientamos y cuando no lo regañamos, ¿sí?, el paciente va a entender y va a ser mucho mejor en ese aspecto. Entonces solo podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Creo que sí es importante que tomemos en cuenta que la obesidad es una patología multifactorial y que dentro de esta patología multifactorial nosotros podemos en un momento determinado abordarla de esa manera. Claro que dentro de la patología multifactorial, pues a lo mejor el paciente tiene una enfermedad de Cushing, o a lo mejor el paciente tiene algunas otras patologías endocrinas y no endocrinas, y que hay que abordarlas desde ese punto de vista para que nosotros podamos manejar en forma integral a estos pacientes con obesidad. Un problema hoy en día de salud pública que tenemos que abordar, que me da mucho gusto que Miguel haya tomado la decisión junto con nuestro presidente Raúl Carrillo en este simposio que abordemos a este gran problema nacional y mundial de salud pública, y que con esto podamos entender que es una patología y no es simplemente un trastorno de la alimentación, culpando fundamentalmente al paciente. Muchas gracias.